De nuevo, dos cuentos cortos. El primero se titula Semillas y dice así. Cuentan que un joven paseaba por una ciudad desconocida cuando, de pronto, se encontró con un comercio en cuya marquesina se leía una extraña inscripción: la felicidad. Al entrar descubrió que el negocio era atendido por ángeles y, medio asustado, se acercó a uno de ellos y le preguntó: ¿qué venden aquí ustedes? Aquí, respondió el ángel, aquí vendemos absolutamente de todo. Ah, dijo asombrado el muchacho, entonces sírvame el fin de todas las guerras del mundo, muchas toneladas de amor entre los hombres, un gran bidón de comprensión entre las familias, más tiempo para que los padres jueguen con sus hijos. Y así prosiguió hasta que el ángel, muy respetuoso, lo interrumpió y le dijo: perdóneme usted, señor, creo que no me expliqué bien. Aquí no vendemos frutos, sino semillas. Precioso cuento para hacernos reflexionar. El siguiente se titula La vida es un jardín. En una pequeña aldea de los Alpes suizos, Hans, un simpático anciano de más de 80 años, jardinero de profesión, se había convertido en la atracción de los turistas. Su aspecto bonachón, su buen humor y sobre todo su sabiduría natural hacían que todos quisieran pasar un tiempo con él, mientras trabajaba la tierra y mantenía los jardines de la plaza del pueblo. Un día llegó un contingente de ejecutivos de paso hacia una convención. Atraídos por la belleza natural, tomaron y dieron un paseo y de regreso descansaron en la plaza. Al ver que estaba rodeado de niños, jóvenes, adultos y ancianos, se acercaron a ver qué pasaba. Y allí estaba Hans, respondiendo las preguntas que le hacían con parábolas sobre su profesión de jardinero y la vida. Entonces les dijo: la vida es un jardín. Lo que siembres en ella, eso te devolverá. Así que elige semillas buenas, riégalas y con seguridad tendrás las flores más hermosas. Cada acto, palabra, sonrisa o mirada es una simiente. Procura entonces que caiga tu simiente en el surco abierto del corazón de los hombres y vigila su futuro. Procura además que sea como el trigo, que da pan a los pueblos y no produce espinas y cizañas que dejen estériles las almas. Muchas veces sembrarás en el dolor, pero esa siembra traerá frutos de gozo. A menudo sembrarás llorando, pero quién sabe si tu simiente no necesita del riego de tus lágrimas para que germine. No tomes las tormentas como castigos. Piensa que los vientos fuertes harán que tus raíces se hagan más profundas para que tu rosal resista mejor lo que habrá de venir. Y cuando tus hojas caigan, no te lamentes, serán tu propio abono, reverdecerás y tendrás flores nuevas. Bueno, pues espero que disfrutéis estos dos cuentos. Feliz vida. Namaste.
De nuevo, hoy os voy a contar dos cuentos cortos. El primero se titula Sé como un muerto y comienza así. Era un venerable maestro. En sus ojos había un reconfortante destello de paz permanente. Solo tenía un discípulo, al que paulativamente iba impartiendo la enseñanza mística. El cielo se había teñido de una hermosa tonalidad de naranja oro, cuando el maestro se dirigió al discípulo y le ordenó: Querido mío, mi muy querido, acércate al cementerio y, una vez allí, con toda la fuerza de tus pulmones, comienza a gritar toda clase de halagos a los muertos. El discípulo caminó hasta un cementerio cercano. El silencio era sobrecogedor. Quebró la apacible atmósfera del lugar, gritando toda clase de elogios a los muertos. Después regresó junto a su maestro. ¿Qué te respondieron los muertos?, preguntó el maestro. Nada dijeron, contestó el discípulo. En ese caso, mi muy querido amigo vuelve al cementerio y lanza toda suerte de insultos a los muertos. El discípulo regresó hasta el silente cementerio. A pleno pulmón comenzó a soltar toda clase de improperios contra los muertos. Después de unos minutos volvió junto al maestro, que le preguntó al instante: ¿Qué te han respondido los muertos? De nuevo nada dijeron, contestó el discípulo. Y el maestro concluyó: Así debes ser tú, indiferente como un muerto, a los halagos y a los insultos de los otros. Bueno, pues la moraleja, la reflexión de este cuento es: el maestro dice, quien hoy te halaga, mañana te puede insultar, y quien hoy te insulta, mañana te puede halagar. No seas como una hoja a merced del viento de los halagos e insultos. Permanece en ti mismo o en ti misma, más allá de unos, de unas y de otros o de otras. Bueno, pues el siguiente cuento es Pureza de corazón y comienza así. Se trataba de dos ermitaños que vivían en un islote cada uno de ellos. El ermitaño joven se había hecho muy célebre y gozaba de gran reputación, en tanto que el anciano era un desconocido. Un día el anciano tomó una barca y se desplazó hasta el islote del afamado ermitaño. Le rindió honores y le pidió instrucción espiritual. El joven le entregó un mantra y le facilitó las instrucciones necesarias para la repetición del mismo. Agradecido, el anciano volvió a tomar la barca para dirigirse a su islote, mientras su compañero de búsqueda se sentía muy orgulloso por haber sido reclamado espiritualmente. El anciano se sentía muy feliz con el mantra. Era una persona sencilla y de corazón puro. Toda su vida no había hecho otra cosa que ser un hombre de buenos sentimientos, y ahora, ya en su ancianidad, quería hacer alguna práctica metódica. Estaba el joven ermitaño leyendo las escrituras cuando, a las pocas horas de marcharse, el anciano regresó. Estaba compungido y dijo: Venerable asceta, resulta que he olvidado las palabras exactas del mantra. Siento ser un pobre ignorante. ¿Puedes indicármelo otra vez? El joven miró al anciano con condescendencia y le repitió el mantra. Lleno de orgullo, se dijo interiormente: poco podrá este pobre hombre avanzar por la senda hacia la realidad si ni siquiera es capaz de retener un mantra.
pero su sorpresa fue extraordinaria cuando de repente vio que el anciano partía hacia su islote caminando sobre las aguas. Pues el mensaje de este cuento dice, el maestro dice, no hay mayor logro que la pureza de corazón. ¿Qué no puede obtener un corazón limpio? Bueno, pues muy interesantes estos dos cuentos. Espero que lo disfrutéis. Feliz vida. Namaste. Seguimos con las leyendas japonesas y otra de las leyendas más conocidas nos explica a partir de una historia de amor el origen y la floración de uno de los árboles más hermosos y emblemáticos de Japón, el cerezo. Y la historia se titula Yakura y Yohiro. Y dice la leyenda que hace mucho tiempo, en un tiempo de grandes conflictos bélicos, existía un bosque lleno de hermosos árboles. Todos ellos tenían copa abundante y florida, y era tal su belleza y el consuelo que ofrecían que ningún combate tenía lugar en el bosque, todos menos uno. Había un joven ejemplar que nunca florecía y al que nadie se acercara debido a su aspecto seco y de apariencia decrépita. Un día un hada, viendo la situación del árbol, se conmovió y decidió ayudarle. Le propuso al árbol lanzarle un hechizo gracias al cual podría sentir lo mismo que un corazón humano a lo largo de 20 años, con la experiencia de que la vivencia de la emoción le hiciesen florecer. Además, durante dicho periodo, podría transformarse en ser humano a voluntad. Sin embargo, si después de dichos años no lograba recuperarse y florecer, moriría. Tras aceptar el hechizo y recibir la capacidad de sentir y transformarse, el árbol empezó a internarse en el mundo de los hombres. Lo que encontró fue guerra y muerte, algo que le hizo rehuirlos durante largos periodos. Fueron pasando los años y el árbol iba perdiendo la esperanza. Sin embargo, un día en el que se tornó humano, el árbol se encontró en un arroyo a una joven muy bella, que le trató con gran amabilidad. Se trataba de Sakura, con quien, tras ayudarla a llevar agua a su hogar, sostuvo una larga conversación sobre el estado de la guerra y el mundo. Al preguntarle a la joven su nombre, el árbol consiguió balbucear Yohiro, que significa esperanza. Fueron viéndose todos los días, surgiendo una profunda amistad. Dicha amistad terminaría poco a poco haciéndose más profunda hasta llegar a ser amor. Yohiro decidió contarle a Sakura lo que sentía por ella, junto con el hecho de que era un árbol a punto de morir. La joven calló. Cuando faltaba poco para que acabaran los 20 años del hechizo, Yohiro se tornó en árbol de nuevo. Pero, aunque no lo esperaba, Sakura llegó y le abrazó, contándole que también le quería. En ello apareció de nuevo el hada, ofreciendo a la joven Sakura dos opciones: seguir siendo humana o fundirse con el árbol. Sakura eligió fundirse por siempre con Yohiro, algo que dio lugar a las flores del árbol, el cerezo. A partir de ese momento, su amor puede verse durante la floración del cerezo.
Muy bonita esta historia. Espero que la disfrutéis. Feliz vida. Namaste. El cuento de hoy se titula Sabia Naturaleza y comienza así. Un hombre encontró un capullo de una mariposa y se lo llevó a su casa para poder ver a la mariposa cuando saliera del capullo. Un día vio que había un pequeño orificio y entonces se sentó a observar por varias horas, viendo que la mariposa luchaba por poder salir del capullo. El hombre vio que forcejeaba duramente para poder pasar su cuerpo a través del pequeño orificio en el capullo, hasta que llegó un momento en el que pareció haber cesado de forcejear, pues aparentemente no progresaba en su intento. Pareció que se había atascado. Entonces el hombre, en su bondad, decidió ayudar a la mariposa y con una pequeña tijera cortó al lado del orificio del capullo para hacerle más grande, y así fue como por fin la mariposa pudo salir. Sin embargo, la mariposa tenía el cuerpo muy hinchado y unas alas pequeñas y dobladas. El hombre continuó observando, pues esperaba que en cualquier instante las alas se desdoblarían y crecerían lo suficiente para soportar el cuerpo, el cual se contraería al reducir lo hinchado que estaba. Ninguna de las dos situaciones sucedieron, y la mariposa solamente podía arrastrarse en círculos con su cuerpecito hinchado y sus alas dobladas. Nunca pudo llegar a volar. Lo que el hombre en su bondad y apuro no entendió fue que la restricción de la apertura del capullo y la lucha requerida por la mariposa para salir por el diminuto agujero era la forma en que la naturaleza forzaba fluidos del cuerpo de la mariposa hacia sus alas para que estuviesen grandes y fuertes y luego pudiese volar. La libertad y el volar solamente podrán llegar luego, después de la lucha. Al privar a la mariposa de la lucha, también le fue privada su salud y su fuerza. La lucha es necesaria en nuestra vida. Si Dios no confiara en nuestras habilidades para salir adelante, no nos pondría obstáculos. Y si no encontráramos obstáculos, no podríamos crecer y ser tan fuertes como podemos llegar a ser. ¿Cuánta verdad hay en esto? ¿Cuántas veces hemos querido tomar el camino fácil para salir de dificultades, tomando esas tijeras y recortando el esfuerzo y la lucha? Necesitamos recordar que todo lo que sucede en nuestra vida es una lección y una oportunidad, y a través de nuestros esfuerzos, nuestros triunfos y en ocasiones nuestras caídas, somos fortalecidos, así como el oro es refinado con el fuego. Bueno, pues precioso cuento. Espero que lo disfrutéis. Feliz vida. Namaste.